Cuente. Feito, yo sé que usted sabe de esto. En el mundo, en la actualidad, existen una gran cantidad de tesoros que han dejado desde piratas, filibusteros, bucaneros o personas que amasaron exactamente una gran cantidad de cofres con reliquias, de oro, digamos, joyas, de todo, joyas, todo lo demás, y que finalmente no han sido reclamadas, se perdieron porque murió el dueño de esta, y dejan mapas, dejan algunas pistas. Pero fíjate, si bien en el mundo hay cazadores de tesoros, hay algunos a los que no los van a buscar porque están cargados de una terrible maldición. Parece broma, pero es así. Incluso en Chile hay también un caso. Eso tiene que ver con el mito de que los piratas son malos y que son cosas robadas y como que se obtuvieron de mala manera. Sí, que podemos decir que hay una carga y parte de eso, pero hay otros tesoros que, digamos, pertenecieron a familias completamente normales, pero que quizás por alguna muerte violenta y todo están cargados y no pueden ser reclamados por nadie. Ojo, estamos hablando de tesoros que han sido avaluados, más o menos lo que se entiende por las pistas de que hay de ellos, en centenas de millones de dólares. O sea, el que no lo se agarra... pueden hacer, no se puede hacer no se pueden agarrar y todo lo demás. Vamos con el primero, por favor. Esto es lo que se conoce como el famoso tesoro de Yaví. Así, Yaví, tal cual. Por favor. El tesoro maldito de Yaví, el marqués Campero de Herrea, fue perseguido por intentar crear un verdadero imperio en la Argentina. En el año 1696, escapó y enterró sus tesoros cerca de la localidad de Yaví, en Argentina, como les comentaba, dejando señales en las rocas. O sea, el tipo lo ocultó y dejó marcas, así que él solo podía leer y entender cómo leer ese mapa en la piedra para poder volver. ¿Cuál es el problema? Cuando intentó desenterrarlo, fue asesinado por los indígenas en aquel momento, que estaban obviamente ahí en la Argentina, junto a su esposa. Oye, ¿qué es lo que hay ahí? Les cuento. Encontró un yacimiento de plata en su terreno y de ahí todo salió mal. Jamás pudo tener hijos con su esposa, se llenó de avaricia, dice, y de ahí que le vino un castigo divino. De alguna manera dicen que cómo obtuvo este tesoro, digamos, iba todo bien, pero una vez que lo llegó a acumular y dijo, wow, empezó a temer que me lo iban a quitar, comenzó a guardarlo en lugares secretos, y ahí es eso de avaro nomás. De avaro. Y dice que eso le comenzó a traer una serie de problemas. No pudo tener más hijos, siendo que era un hombre, digamos, con una numerosa familia. Comenzaron, digamos, a robarle cosas, y un largo etcétera, y finalmente, cuando hizo el mapa para guardarlo, fue asesinado por los indígenas, y las piedras que hay en el lugar, obviamente, las podemos ver, por favor. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de Tesoro Nacional, otro. Dejó esas marcas, que solo le entienden. Algunos que quieren quedarse con el tesoro, dicen que esos fueron hechos por los indígenas y que no tienen nada que ver. Sin embargo, los indígenas o descendientes de los tales que aún viven ahí dicen, no, eso no tiene nada que ver con nuestra cultura. Claramente, eso corresponde a las pistas dejadas en la localidad de Yaví, para aquel que algún día llegue a entenderla, podría echarle mano al tesoro. Pero sin embargo, nadie lo hace porque dicen que está maldito, y está oculto en algún lugar, que son cantidades montañas de plata y todo lo demás. Y si lo encontrara una persona generosa y que quisiese ayudar, ponte tú, y repartir esto, así como para ayudar en el, no sé, el hambre o no sé qué cosa, igual tiene la maldición. Un Benito Baranda. Absolutamente. Alguien bueno, sí. Claro, pero ojo. Agárrate de ahí, porque en algún momento hay un manuscrito que dice que cuando uno busca tesoros prohibidos podría sacarle esa maldición de encima. Pero vamos a un clásico absoluto. ¿Cómo? Este no queda duda, que es maldito hasta el día de hoy. Sigue cobrando de alguna u otra manera víctimas, que tiene que ver con el tesoro de Tutankamón, que la otra vez lo hablamos, ¿se acuerdan? Bueno, se fue descubierto esto en el 3 de febrero de 1924. En la primera pasada, 21 víctimas cobró, por supuesto, el descubridor, el financista, aquellos que a kilómetros de distancia, miles de millas, que obviamente que fueron los dueños del museo, que firmaron para que esta muestra se llevara y se transportara a otro continente, finalmente también cayeron presas de esta maldición. Y esto es porque junto con la tumba de este joven faraón de 19 años, estaba rodeado de joyas, que varias se perdieron en el camino, y de ahí donde obviamente comenzó a cobrar sus víctimas. De hecho, una de las teorías dice que los 21 víctimas son aquellos, no tanto que descubrieron el tesoro, porque hubo muchos más que no les pasó nada, sino aquellos que se echaron una joya
joyita en el bolsillo. Y que era Navarro. Y todo lo demás. Y que era Navarro. Guardaron su reloj. Castigo divino. Exactamente. En la muerte, atención, estoy citando lo que supuestamente estaba en la tumba del faraón, que era una advertencia: usted no pase acá. La muerte vendrá con alas ligeras sobre el que se atreva a violar esta tumba. Varios exploradores que descubrieron, obviamente, murieron de las enfermedades más imbéciles, de infecciones a la hora de afeitarse. Igual así estaban fulminante. advertidos. Exacto. Como que había pero una uno no cree. Había una advertencia, pero uno dice... Es como si usted toma exacto. le van a caer los pecados. Que claro, es la superstición de hace miles de años, dijeron, para adentro, y ahí le pasó. ¿Te acuerdas como uno de los grandes administradores que esa noche que estaba alojado en Turquía, el tipo ve que su perro comienza a ladrar, a aullar, se muere, y se muere, y se apaga toda la luz en el vecindario, y él también cae muerto de una forma que nadie pudo finalmente explicar. Salfate, perdona, ¿quién dicta la maldición? ¿El mismo personaje o una carga en particular o una mujer? El elemento, una bruja. Yo te diría que las dos cosas. A veces, como en este caso, es una advertencia, digamos, con la propiedad de estos seres, estos grandes faraones elegidos directamente desde el cielo, herederos, obviamente, digamos, de todos los poderes de los dioses ancestrales. Ellos dicen, nadie puede venir a tocar esto porque tiene una carga de poder infinito asociada. O sea, en otros casos tiene que ver, claro, tiene que ver derechamente por la mala onda que rodea ese tesoro, y cualquiera que entre en contacto también forma parte de la avaricia, y finalmente se te van encima todos estos espíritus maléficos, como algún día San Cipriano lo dijo. Y aparte que en el caso de Tutankamón era su tumba, donde tenía sus cosas más preciadas, entonces sacarla también es un poco violar el respeto, por violar supuesto. esa Exactamente. tumba. Ahora pasa mucho mira los que se relojes de roban las Tutankamón cosas de las y él tumbas. ahí Sí, pues bueno. Claro, pasa siempre. Bueno, muchas personas, quizás no está más decirlo, hay personas que se dedican a, digamos, a desenterrar tumbas para robarle los anillos, o incluso los dientes de oro a los cadáveres. Y ahí es cuando hay que tener mucho ojo. meterte a una tumba, robarte las pertenencias del muerto. Por eso hay que tener, hay personas que piden todo el currículum de dónde vienen las joyas que te están vendiendo, porque si está extraído de un muerto, podría arrastrar, digamos, una serie de condiciones, y que no es broma. Ahí es donde vienen las sanaciones y todo lo demás. Realmente que traen maldiciones. Digámoslo, a ver, espera, digámoslo, hay muebles a veces que uno va a comprar, a ver, yo no quiero, digamos, calar hondo en esto, pero así como mis queridos amigos que hacen la dupla del profesor Salomón y Tutututu, ellos tuvieron que vender porque fueron un día a un lugar donde vendieran antigüedad y se llevaron un mueblecito, y tuvieron que sacarlo. Iban como cañón, se le vino abajo la pega a todo, se enfermó, todas las personas alrededor, y él decía, ¿sabes qué? Me tira que esto, lo sacó, se arregló todo. Yo creo, ¿sabes que a mí me pasa hasta con la ropa usada? Pero yo creo un montón en las malas ondas y en las malas vibras. Entonces me da la sensación que siempre que tú compras algo que ha sido usado por otra persona, puede ser que no, pero hay un montón de posibilidades de que sí tenga una carga negativa, y por eso me da... muchas veces por las antigüedades, y vienen muchas veces súper cargadas. Absolutamente. Igual que la ropa usada, todo eso. Bueno, es un ejemplo, pero ahí hay que saber, digamos, cuándo jugar y cuándo no. Los que no se salvaron son las primeras víctimas que estuvieron que ver con la tumba de Tutankamón, y que obviamente se esparció inmediatamente como la pólvora, que esto era producto de una maldición. Mucha atención con esto. 6 meses después de haber fallecido Carnarvon, su hermanastro Aubrey murió debido a una infección tras una operación quirúrgica de poca importancia. Arthur Mace, un ayudante próximo a Carter, tuvo que dejar de trabajar debido a su mala salud. Murió de pleuresía antes de que la tumba hubiese sido despejada. En 1926, un egiptólogo francés, Georges Bendy, se cayó durante una visita a la tumba y falleció poco después. Un príncipe egipcio murió a tiros después de haber visto el descubrimiento. El egiptólogo James Henry Breasted falleció de una infección bacterial. El magnate de los ferrocarriles americanos, George J. Gould, pilló un resfriado en la tumba y murió de neumonía. El secretario personal de Howard Carter, Richard Bethel, falleció de un infarto. Poco después, el padre de Bethel escribió una nota diciendo que no podía soportar más horrores. Luego se suicidó tirándose desde una ventana. Los diarios realzaban la relación con la tumba de Tutankamón, por muy indirecta que ésta fuese. En 1924, según algunos diarios, más de 20 personas habían sido víctimas de la maldición, y la leyenda quedó firmemente arraigada en la tradición popular.
Tal cual, las joyas eran malditas, así fue dictado, así fue pensado. Cuando tú me preguntabas, Juan José, para que estas joyas, digamos, tuvieran una carga para que nadie siquiera tuviera la menor intención de robarlas. Estaban pensadas para que se quedaran con Tutankamón y viajaran a este otro lugar y su riqueza, entonces era sagrado. Ahora, ellos jamás pensaron de que miles de años después iban a haber personas que no iban a creer en esto y que al momento de, digamos, de saquear a los argentinos asesinando a todos los colonos, sobrevivió solo una niña que enterró un cofre con monedas de oro que pertenecía a su familia y que, digamos, estaba hablando de una gran riqueza, no solo por, digamos, el legado cultural y arqueológico, sino porque ya la moneda de oro en sí era una gran cantidad. Cada persona que intenta buscarlo, ojo, nunca lo han encontrado, que solo intentan buscarlo, que van con la clara intención de rescatar un cofre que es pequeñito, por eso cuesta tanto pillarlo, con monedas de oro de la familia, sufre una maldición por la sangre derramada por él. Vale decir, una niñita que apenas sobrevivió a una masacre de los colonos de la antigua Argentina, esconde esto que seguramente sus papás veían que le tenían un gran aprecio y ella seguramente, algunos nos dicen que la niña lo sigue protegiendo hasta el día de hoy, y entonces si alguien lo quiere buscar, ella defiende a sus padres o el tesoro de sus padres y viejo, y va con todo el poder de la energía de la inocencia de un niño. Bueno, atención, el cofre, ¿saben? Yace en el fondo de la laguna de Rosario, no muy grande, o sea, vale decir, si es que alguien quisiera enfáticamente, sí, invertir, pero no hay caso, porque basta con iniciar el proyecto y queda la escoba. El padre Castañeda, sin ir más lejos, cura local, sacerdote de esa región, intentó buscarlo, sin embargo, perdió la vida obsesionado con el tesoro. ¿Pero uno qué, de las tantos. De todas maneras, se consiguió un grupito, buscó para la congregación eclesiástica, dijo, no, este tesoro va para la gente, para hacer para el bien. Murió, digamos, entre tantos otros que lo han intentado y que hoy por hoy reposa en el fondo de este lago. Un cofrecito así, digamos, puede sacar sus buenos varios millones de pesos, por lo menos en moneda nacional. Ahora, aquí viene lo bueno. Tú habías preguntado, ¿qué pasa si es que uno va con buenas vidas? Dice, ya, yo sé que este tesoro es maldito, pero claro, con esto puedo hacer buenas acciones. Positivo. Bueno, San Cipriano, que en algún momento tenemos que hacer este tema, es uno de los libros más prohibidos, terribles que puede uno encontrar y que, ojo, se encuentra de repente en librería de antigüedad. Este santo quiso entender cómo funcionaban las fuerzas del mal y estudió toda la magia negra y lo puso en un libro para poder defenderse de ella. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Él tiene un pasaje sobre cómo acercarse y purificar tesoros malditos. ¿Es un libro con conjuros? Es un libro de conjuros, es el libro Custodio de Tesoros Malditos. El nombre es Libellus, el origen romano, variedad de conjuros, como decíamos, que invocan espíritus que custodian los tesoros malditos, como el espíritu de esta niñita en Rosario. Con él se le ordena a las fuerzas sobrenaturales que no abandonen el tesoro que están custodiando como de verdaderos dragones, y así tú puedes obviamente echarle mano. Uno de los conjuros más conocidos, la invocación angélica de San Cipriano, que está obviamente en ese libro. Obviamente el libro, como podemos ver, está escrito a mano, digamos, la versión por supuesto original, nunca fue impreso, y obviamente tiene una serie de imágenes que tienen que ver con imágenes de carácter diabólica, satánica, muy parecido como al Codex Gigas, ¿te das cuenta? Al Codex Gigas, exactamente, que ahí lo tenemos como de referencia. Dice ahí, lugar Veracruz, México, una aparición femenina, bien acompañado con una aparición fantasmagórica, ofrece el tesoro a quienes se le acerquen. Pero si los viajeros no son capaces de extraerlo, o sea, se meten en el proyecto, pero sin embargo no salen exitosos con el tesoro en las manos, caerá sobre ellos una maldición y jamás podrán salir de la cueva. La hermosa mujer es llamada por los pobladores como la Malinche, de ahí que lleva obviamente ese nombre. Ahí estamos, obviamente, vamos a ver ahora la cueva de Malinche, donde dice que te aparece, es una aparición, te dice, ven, te invito a sacar este tesoro, pero cuando ven que ya va a aflojar, que digamos te va a echar para atrás, obviamente las personas caen presas sin encontrarlo, por cierto, y terminan atrapadas ahí. Pero yo creo que el tesoro por excelencia, que esto está en distintos libros y que tiene que ver con ciudades perdidas, que esto no es solo un tesoro, es toda, digamos, un lugar recubierto de oro, es la mitología y la leyenda de El Dorado. ¿Por cómo nace esto? Fue citado por Colón en parte de sus libros. Hernán Cortés fue a su búsqueda, hay películas de esto y todo lo demás. Lugar se encuentra esto en el Amazonas. En 1493, como decía, el Cristóbal Colón regresó a España contando haber visto una ciudad de oro, completamente bañada, una ciudad completa, con habitantes y todo. Más tarde, varias expediciones intentaron buscar el famoso El Dorado y cientos de soldados han desaparecido desde entonces en medio de la selva. Exactamente. ¿Te das cuenta? Espérate, perdón.
esto fue como después del descubrimiento de América, él vuelve y dice... Llega contando entre todas las cosas raras que vio, y ahí Hernán Cortés, que es el más, digamos, conocido de esto, va a buscarlo, y muchos hasta el día de hoy dicen que esto es verdad. Algunos dicen que es solo simbólico y otros dicen que es verdadero. Por favor, escuchemos. Todo. Mientras los conquistadores españoles le atribuían un valor económico a los metales preciosos, los muiscas utilizaban el oro para acercarse a sus dioses. Los objetos hechos en orfebrería eran ante todo objetos sagrados. Para las sociedades indígenas, el oro era la representación del sol. La laguna de Guatavita, situada en las afueras de Bogotá, era llamada por los chibchas como el lago del volcán. En ella se realizaba una ceremonia en la cual un hombre cubierto de oro arrojaba gran cantidad de riquezas hacia el fondo del lago. Historiadores hablan que unas ceremonias se realizaban en noches de luna llena. El cacique, previamente ungido en miel de abejas y resinas de árboles, le iban adhiriendo oro en polvo. De ahí nace la historia del hombre dorado. El cacique venía acompañado de 4 sacerdotes en una balsa hecha en madera. A esa balsa ya se le había acondicionado todos los pagamentos. El pagamento eran los aportes que daba toda la comunidad muisca como regalo a la laguna. El cacique ingresaba con todos estos regalos para la laguna. Cuando la luna estaba en el cenit y el cacique estaba en el centro de la laguna, él daba una señal. Todo la algarabía, todos los tambores y fotutos se tenían que callar en ese momento. Obviamente con una descripción de esa naturaleza, no es casual que muchos lo sigan buscando, y hay personas que han traído extractos de que dicen creen haber encontrado el dorado. Sin embargo, yo les dije que en Chile hay tesoros, de hecho hay varios, pero hay uno particularmente maldito. Sí, el de la isla Juan Fernández, maldito por una cantidad de razones que usted obviamente ya sé lo que le salta a la mente. Es de eso lo que les voy a contar a la vuelta de comerciales.